Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo soy y hoy Rense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un culebro superíndice 3N de la vida real que nos ha tenido pegados a las pantallas y comentando sin parar en redes sociales. Amigos, hoy vamos a hablar de Afra y Mert. Y no estamos hablando de la última serie turca del momento, aunque bien podrá serlo. Hoy vamos a desentrar más menos el misterio de ese de la ruptura de Afra Sarau Párrafo Oilu y Mert Ramazan Demir. Su copyright que muchos de ustedes han estado siguiendo esta historia desde el principio, desde aquellos rumores tumidos hasta las confirmaciones devastadoras. Hemos visto las fotos, leído los comentarios, analizado cada publicación superíndice 3N en redes sociales buscando pistas. Y ahora, después copyright ese de mucho investigar, de hablar con algunas fuentes cercanas, y de atar cabos sueltos, creo que finalmente podemos ofrecerles una visión superíndice 3N muy S clara, una verdad muy S completa sobre lo que realmente ocurrió superíndice 3 entre estos dos talentosos actores turcos. Antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos, de los análisis profundos y de las exclusivas que traigo a este canal, no olviden suscribirse y activar la campanita. No se perderán en ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo para que llegue a S personas que tan view copyright n ansiosas por saber la verdad sobre Afra y Mert. Ahora pongur monos manos a la obra. Como saben, Afra y Mert saltaron a la fama juntos gracias a la exitosísima serie, Yalu Parrafoan, donde interpretaron a los inolvidables Seyran y Ferit. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron casi de inmediato, y los fans, ilusionados, no podíamos esperar para verlos confirmar su relación superíndice 3N. Y fue. Después copyright ese de meses de especulación superíndice 3N, finalmente admitieron que estaban juntos, desatando la euforia entre sus seguidores. Todo parecua un cuento de hadas. Dos superíndice 3 venes, guapos, talentosos y enamorados, viviendo un romance de ensueu más menos o mientras triunfaban en la televisión superíndice 3N. Las fotos de sus viajes juntos, sus miradas superíndice 3 cómplices en las alfombras rojas, sus mensajes cariu más menos osos en redes sociales, todo apuntaba a que teníamos una nueva pareja su superíndice 3 lida y duradera en el mundo del espectáculo turco. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad era mucho más compleja. Desde el principio hubo más menos ales que no quisimos ver. La presión superíndice 3 en medio tica era enorme. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada publicación superíndice 3N interpretada. La relación superíndice 3N, aunque genuina, estaba constantemente bajo el microscopio, lo que inevitablemente generó superíndice 3 tensión superíndice 3N. Además de ese, ambos estaban en un momento crucial de sus carreras, con agendas apretadísimas y proyectos que requerían toda su atención superíndice 3N. Coordinar sus tiempos, encontrar espacios para estar juntos, debió superíndice 3 haber sido un verdadero desafío. Pero, según mis fuentes, el factor determinante en la ruptura no fue la presión superíndice 3 en medio tica ni la falta de tiempo, sino algo mucho profundo. Diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus expectativas sobre la relación superíndice 3N. Afra, como muchos de ustedes saben, es una joven muy centrada, ambiciosa y con una visión superíndice 3N muy clara de lo que quiere para su futuro. Es una persona reservada, que valora mucho su intimidad y que no se siente superíndice 3 moda exponiendo su vida personal a los cuatro vientos. Mert, por otro lado, es un espíritu muy libre, muy espontáneo y podríamos decir, menos preocupado por las formalidades. Disfruta de la vida al máximo y no tiene miedo de mostrarse tal como es, tanto en público como en privado. Estas diferencias que al principio pudieron haber resultado atractivas y complementarias, con el tiempo se convirtieron en fuente de conflictos. Afra buscaba una relación superíndice 3N muy estable, muy comprometida, con planes a futuro. Mert, en cambio, parecía preferir una relación superíndice 3N muy relajada, muy enfocada en el presente. Otro factor que contribuye superíndice 3 a la ruptura, y esto es algo que se ha rumoreado mucho en redes sociales,
fueron los celos. La fama de ambos y especialmente la de Mert, quien se ha convertido en un verdadero galur turco, generó superíndice 3 inseguridades en Afra. Los rumores de posibles infidelidades, aunque nunca fueron confirmados, minaron la confianza en la relación superíndice 3N y crearon un ambiente de tensión superíndice 3N constante. Y aquí es donde llegamos al punto ese delicado de la historia. Según mis fuentes, hubo una fuerte discusión superíndice 3N entre Afra y Mert que terminó superíndice 3 siendo el detonante de la ruptura. Al parecer, la discusión superíndice 3N tuvo lugar después copyright S de una fiesta, donde Mert fue visto muy cercano a otra actriz. Afra, furiosa, confrontó superíndice 3 a Mert, y la discusión superíndice 3N se intensificó superíndice 3 hasta el punto de que ambos decidieron que lo mejor era tomar caminos separados. Por supuesto, esta es solo una versión superíndice 3N de los hechos. La verdad completa, como suele ocurrir en estos casos, solo la conocen ellos dos. Pero lo que podemos afirmar con certeza es que la ruptura fue dolorosa para ambos. A pesar de las diferencias y los conflictos, Afra y Mert se querían. Y el fin de su relación superíndice 3N marcó superíndice 3 el final de una etapa importante en sus vidas. Desde entonces, ambos han tratado de seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Afra se ha enfocado en nuevos proyectos, demostrando una vez más su talento y profesionalismo. Mert también copyright N ha seguido trabajando, aunque ha sido objeto de numerosas críticas y rumores. La ruptura de Afra y Mert nos recuerda que incluso en el mundo aparentemente perfecto de las celebridades, las relaciones son complejas y frágiles. Nos demuestra que el amor por Moon, ese intenso que sea, no siempre es suficiente para superar las diferencias y los obstáculos. Y nos enseña más menos a que a veces, lo Moon ese valiente que podemos hacer es aceptar que una relación superíndice 3N ha llegado a su fin y seguir adelante con nuestras vidas. Y ahora, amigos, antes de terminar este vídeo, quiero recordarles brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hablamos sobre el romance de ensueu más menos o entre Afra y Mert, sobre la presión superíndice 3N mediática que sufrieron, sobre las diferencias en sus personalidades y expectativas, sobre los celos y los rumores de infidelidad, y sobre la fuerte discusión superíndice 3N que desencadenó superíndice 3 la ruptura. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. He tratado de ser lo más objetiva posible, veis un dome en la información superíndice 3N que he podido recopilar de mis fuentes. Recuerden que esta es solo una interpretación superíndice 3N de los hechos, y que la verdad completa solo la conocen Afra y Mert. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí y me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan sobre la ruptura de Afra y Mert? ¿Creen que tenían futuro como pareja? ¿Qué copyright factor creen que fue determinante en su separación superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Les prometo que seguir copyright trae copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia, desentrañando el culebrón Afra y Mert, más allá de las cámaras asterisco asterisco. Hola, hola, mis chismosos favoritos. Vuelvo a la carga con más detalles jugosos sobre el drama que nos tiene a todos en vilo, Afra y Mert. Después de la tormenta inicial de la noticia de su ruptura, las aguas se han calmado un poco, pero la curiosidad sigue intacta. Y como sé que ustedes son insaciables, he investigado a fondo para ofrecerles un análisis aún más exhaustivo y nuevas perspectivas sobre esta historia. Primero, recapitulemos para aquellos que se han perdido algún capítulo de este culebrón. Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, dos jóvenes promesas de la actuación turca, se catapultaron a la fama gracias a Yalan, una serie que conquistó corazones a nivel mundial. La química explosiva entre sus personajes, Seyran y Ferit, traspasó la pantalla, encendiendo rumores de un romance en la vida real. Y como en un cuento de hadas moderno,
los rumores se confirmaron. Afra y Mert se convirtieron en la pareja del momento, adorados por sus fans y seguidos de cerca por los medios. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas a menudo terminan abruptamente. La noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo y dejó a muchos con el corazón roto. Las especulaciones sobre las causas de la separación no tardaron en aparecer, desde la presión mediática hasta los celos y las diferencias irreconciliables. Ahora profundicemos en cada uno de estos factores, añadiendo nuevas capas de información y análisis. *** La presión mediática, un enemigo silencioso ***. La fama, como un arma de doble filo, puede potenciar una relación, pero también puede asfixiarla. En el caso de Afra y Mert, la constante atención mediática fue un factor determinante. Cada uno de sus movimientos era registrado, analizado y amplificado en redes sociales. Cualquier gesto cariñoso era interpretado como una señal de amor eterno, mientras que cualquier señal de distancia era vista como el preludio de una ruptura inminente. Imaginen la presión de tener a millones de personas opinando sobre su relación, juzgando sus acciones y esperando el más mínimo desliz. La falta de privacidad, la constante vigilancia y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta debieron haber generado un estrés considerable en ambos. Además, la prensa del corazón turca, conocida por su sensacionalismo y su afán por los detalles escabrosos, no les dio tregua. Rumores infundados, fotos robadas y noticias inventadas fueron el pan de cada día para Afra y Mert. Esta constante invasión en su intimidad erosionó la confianza y generó un ambiente de tensión constante. *** Diferencias irreconciliables, más allá de los horóscopos ***. Si bien la presión mediática fue un factor externo, las diferencias internas entre Afra y Mert fueron aún más determinantes. Como mencioné antes, Afra es una joven centrada, ambiciosa y reservada, con una visión clara de su futuro. Mert, por el contrario, es un espíritu libre, espontáneo y menos preocupado por las formalidades. Estas diferencias se manifestaron en su forma de abordar la relación. Afra buscaba estabilidad, compromiso y planes a largo plazo. Mert, en cambio, parecía preferir una relación más relajada, enfocada en el presente y sin demasiadas ataduras. Según mis fuentes, esta divergencia en sus expectativas generó numerosos conflictos. Afra se sentía frustrada por la falta de compromiso de Mert, mientras que Mert se sentía presionado por las expectativas de Afra. Estas tensiones, acumuladas con el tiempo, terminaron por desgastar la relación. Pero más allá de las expectativas, también existían diferencias en sus personalidades. Afra, más introvertida y reservada, valoraba mucho su espacio personal y no se sentía cómoda exponiendo su vida privada en las redes sociales. Mert, más extrovertido y espontáneo, disfrutaba de la vida social y no tenía reparos en compartir momentos de su vida con sus seguidores. Estas diferencias en sus formas de ser y de interactuar con el mundo también contribuyeron a generar fricciones en la relación. Lo que al principio pudo parecer complementario, con el tiempo se convirtió en una fuente de frustración y malentendidos. *** Celos e inseguridades, el monstruo de ojos verdes ***. La fama, además de generar presión mediática, también puede despertar celos e inseguridades. En el caso de Afra y Mert, la creciente popularidad de ambos, especialmente la de Mert, quien se ha convertido en un verdadero galán turco, generó inseguridades en Afra. Los rumores de posibles infidelidades, aunque nunca fueron confirmados, minaron la confianza en la relación y crearon un ambiente de tensión constante. Cada vez que Mert era visto con otra actriz, los rumores se intensificaban, alimentando los celos de Afra y generando discusiones acaloradas. Es importante señalar que los celos no son necesariamente una señal de falta de amor. A menudo son una manifestación de inseguridad y miedo a perder a la persona amada. En el caso de Afra, es comprensible que se sintiera insegura ante la constante atención que recibía Mert por parte de otras mujeres. Sin embargo, los celos, si no se controlan, pueden ser destructivos para una relación. La desconfianza, las acusaciones y las peleas constantes erosionan el vínculo y terminan por alejar a las personas. *** La fiesta fatídica, el detonante final ***. Como mencioné antes, según mis fuentes, hubo una fuerte discusión entre Afra y Mert que terminó siendo el detonante de la ruptura. Al parecer, la discusión tuvo lugar después de una fiesta, donde Mert fue visto muy cercano a otra actriz. Aunque no se conocen los detalles exactos de la discusión,
se presume que Afra confrontó a Mert por su comportamiento en la fiesta, acusándolo de falta de respeto y de infidelidad. Mert, por su parte, negó las acusaciones y defendió su inocencia. La discusión se intensificó hasta el punto de que ambos perdieron el control y se dijeron cosas que no debían. En un momento de ira y frustración, ambos decidieron que lo mejor era tomar caminos separados. Es importante recordar que esta es solo una versión de los hechos. La verdad completa, como suele ocurrir en estos casos, solo la conocen ellos dos. Sin embargo, es evidente que la discusión después de la fiesta fue un punto de inflexión en la relación de Afra y Mert, un evento que desencadenó la ruptura definitiva. *** Después de la tormenta, nuevos comienzos ***. Desde la ruptura, Afra y Mert han tratado de seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Afra se ha enfocado en nuevos proyectos, demostrando una vez más su talento y profesionalismo. Mert también ha seguido trabajando, aunque ha sido objeto de numerosas críticas y rumores. Ambos han mantenido un perfil bajo en redes sociales, evitando hacer comentarios sobre su relación pasada. Han preferido centrarse en sus proyectos profesionales y dejar que el tiempo cure las heridas. Es difícil saber si Afra y Mert volverán a estar juntos en el futuro. Tal vez el tiempo les permita reflexionar sobre sus errores y encontrar una forma de superar sus diferencias. O tal vez, la ruptura sea definitiva y cada uno siga su propio camino. Lo que sí es seguro es que la relación de Afra y Mert dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Su romance, aunque breve, fue intenso y apasionado, y su ruptura nos recuerda que incluso en el mundo aparentemente perfecto de las celebridades, las relaciones son complejas y frágiles. *** Lecciones aprendidas, reflexiones finales ***. La historia de Afra y Mert nos enseña varias lecciones valiosas sobre el amor, la fama y las relaciones. Nos recuerda que la presión mediática puede ser un enemigo silencioso, que las diferencias irreconciliables pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas, y que los celos y las inseguridades pueden ser destructivos para la confianza. También nos enseña que el amor, por más intenso que sea, no siempre es suficiente para superar los obstáculos. A veces, lo más valiente que podemos hacer es aceptar que una relación ha llegado a su fin y seguir adelante con nuestras vidas. Y sobre todo nos enseña que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias inseguridades, miedos y vulnerabilidades. Detrás de las cámaras y los flashes, hay seres humanos que sufren, aman y se equivocan como todos los demás. Ahora, mis queridos chismosos, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta nueva información? ¿Creen que Afra y Mert volverán a estar juntos? ¿Qué lección sacan de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y no olviden suscribirse a mi canal para no perderse mis próximos vídeos, donde seguiré desentrañando los misterios del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.